Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. A esta hora del noticiero pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un tema importantísimo que tiene que ver con las empresas y también con la parte crediticia. Para eso tenemos como invitado especial al economista Robinson Acosta. Él es experto en calificación de crédito y riesgos para empresas y también es presidente de AFIN Rating. Así que muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo le va? Invitación, muy amable. Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos para conversar acerca de estas opciones de financiamiento que ahora tienen las empresas. Sabemos que en términos bancarios todavía estamos con un encaje legal muy alto, pero si nos vamos a otras empresas o a otros tipos de financiamiento, ¿qué opciones tienen actualmente las empresas venezolanas? Para empezar digamos, a desarrollar el tema del mercado de valores, digamos que el mercado de valores es una opción en todos los países del mundo. Normalmente, el financiamiento que obtienen las empresas para crecer, para expandirse para eso mismo, para desarrollarse, viene tanto de la banca como del mercado de capitales. Lo que pasa es que en Venezuela no tenemos muy difundido el mercado de capitales, está un poco todavía, digamos que no hay cultura del mercado, entonces está todavía como en desarrollo en comparación con otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela el mercado de capitales, en vista de las restricciones que está teniendo la banca y en vista de los problemas que están presentando los inversionistas o los empresarios, perdón, para obtener financiamiento, pues el mercado de capitales se ha vuelto más que una opción, digamos, una necesidad. Entonces, en función a eso, estudiamos qué alternativas, cuáles son las básicas o las principales. Primero, una emisión de acciones y lo segundo, una emisión de deuda a través de papeles de renta fija. Lo que le puedo explicar rápidamente con lo que es una emisión de acciones es que la empresa vende una participación a un precio de mercado de su empresa y ese dinero que obtiene de eso lo invierte, por supuesto, en la expansión o el crecimiento de su empresa. La emisión de deuda, por el contrario, es parecido a pedir un crédito en un banco. Lo digo parecido porque no es exactamente igual, pero Ok. es lo que hace es que emite deuda a través de un papel y ese papel le permite a usted obtener dinero, financiamiento que tiene que pagar a una tasa y un plazo definido. Ahora, para que estas empresas puedan entrar en este tipo de inversiones, tienen que cumplir unos requisitos y ustedes como usted, pues en este caso es representante también de una calificadora de riesgo, es la que se encarga pues un poco de evaluar también la situación de las empresas, ¿no? Y también de los países. Quisiera que me comentara rápidamente el papel que juegan las calificadoras de riesgo últimamente acá en nuestro país y también esos requisitos que deben de tener las empresas para poder participar en estos tipos de inversiones. Ok, con respecto a la calificadora de riesgo. La calificadora de riesgo es un ente encargado de medir la capacidad de crédito. En criollo, medir la capacidad de pago que tiene una empresa. Ok. Entonces, en función a eso, establece una serie de metodologías, requisitos que son mundialmente aprobados. Esto hay que ver las finanzas, hay que ver la gestión de esa empresa, hay que ver cómo se desenvuelve en el mercado y, por supuesto, cuáles son los resultados que está obteniendo. En función a eso, se emite una calificación que tiene un orden alfabético, una jerarquía, y esa calificación es tomada en cuenta para saber su calidad crediticia en el mercado. En cuanto a la segunda pregunta, que me dice cuáles son los requisitos para entrar al mercado de valores. Lo primero es que tienes que tener, para mí lo principal es que tienes que tener una auditoría externa de tus finanzas. ¿Qué es eso? Que un escritorio contable, una firma te tiene que evaluar y dar fe de que esos resultados que estás obteniendo son válidos. Al final de eso, para entrar al mercado de capitales, lo que tenemos que tomar en cuenta es que tienes que tener digamos que una empresa, una gestión abierta. O sea, tienes que enseñar tus finanzas, tienes que periódicamente mostrar información que te solicita la superintendencia, que es el ente encargado, y en función a esto, pues puedes acceder al mercado de capitales. Si les resumo rápidamente por qué se da esto, lo comparamos con un banco. En un banco, cuando tú vas a pedir un crédito, nosotros el banco te conoce, tiene tu cuenta, se conoce tu cuenta, te ha pedido un montón de recaudos, sabe quién eres tú, pero en el mercado de capitales no. Entonces, esta función de conocerte, hacer un récord crediticio en el mercado de capitales, se hace a través de varias instituciones, principalmente primero la calificadora de riesgo que te certifica, después de cuál es tu ranking cuando vas al mercado de capitales, cómo colocas, cómo pagas,
y en función a esto vas generando, como decir, un score crediticio o en el tiempo que te permite ir financiándote cada vez a mayores montos y con mayor, digamos, en plazos más cortos. Ahora, esto pudieran hacer o pudieran optar para este, digamos, este proceso de crédito o de inversión solo las empresas grandes o también podemos hablar de empresas pequeñas y medianas. No, mira, el mercado de capitales, de verdad, estos últimos 2, 3 años hemos tenido una apertura grande a empresas medianas y pequeñas y aparte se creó un instrumento específicamente para emprendedores, o sea, empresas que están en periodo de incubación, que están en periodo de germinación, que tienen un proyecto que es interesante, que se puede desarrollar, pero todavía no han generado, digamos, el histórico necesario o los números, los resultados necesarios para ir a las opciones formales del mercado de capitales, pues se creó un instrumento que se llama Valoren. Estos emprendedores pueden obtener un financiamiento conforme a su capacidad de pago, que en ese momento de arranque, por supuesto, es limitada. Pero si ya eres una pyme, ya puedes acceder a un nivel de financiamiento más alto, puedes ir al mercado de capitales, financiarte con papeles o emitir activos o a través de titularización, igual que las empresas grandes. Claro, por supuesto, siempre los montos y siempre el financiamiento adaptado a la capacidad de pago, como te digo, de cada empresa, cada Claro. individuo. ¿Y hay algún detalle importante, ustedes como calificadores de riesgo que evalúan a la empresa? ¿Hay algunos requisitos específicos que evalúan? A veces hay empresas que solamente se preocupan por tener ingresos altos, pero se les olvida todo lo que viene después de un estado financiero, las rotaciones en cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Eso ustedes también lo toman muy en cuenta a la hora de evaluar estos, digamos, a las empresas. Digo, para que las empresas entiendan lo importante que es llevar sus finanzas bien. Sí, lo que te comento en comparación con un análisis de crédito de un banco, una calificación de riesgo es algo más profundo, porque tienes que entender que este dictaminado tiene que hacer todas las veces que hace el banco en todos sus departamentos. Entonces, si a ti te analizan, por ejemplo, la gestión administrativa, quién está llevando, quiénes son los directivos, quiénes son las personas, quiénes son los oficiales de cumplimiento, después, cómo está organizada la empresa, cómo paga, cómo tiene su relación con proveedores, con clientes, cómo se desenvuelve en el mercado. O Claro. sea, y al final, cómo se desenvuelve en este entorno país y en su propio sector, porque al final, si yo te resumo cómo es más o menos la aplicación metodológica, en primer lugar, se evalúa la empresa desde el punto de vista comparativo en los años anteriores. En segundo lugar, se evalúa cómo se desarrolla ella o qué calificación podríamos obtener si la comparamos con otras empresas similares de su sector. Y en último lugar, esa empresa encajada en todas las empresas que están activas en el mercado. Entonces tú ves que es un análisis más profundo, más complejo, porque tienes que pasar una serie de, digamos, de etapas, de fases para poder tener una calificación buena, ir al mercado de capitales y tener la seguridad de que esa persona está verificada y cumple con lo necesario para responder a ese compromiso que quiere adquirir. O sea, hay empresas específicas que requieran más de este servicio de las calificadoras de riesgo, o sea, hablando de los sectores económicos del país, o todas pueden participar, hablando ya del tipo de economía o del tipo de actividad de las empresas. ¿Cuáles son las que más piden estos servicios? Ok, dependiendo por supuesto, la organización del país y la estructura de cuáles las empresas que más actividad tienen, normalmente las que son agroindustriales, manufactureras, empresas de transporte y tecnología son las que más están participando, porque entendemos que son los sectores que más se han desarrollado, pero también son los sectores que o presentan más necesidad de financiamiento para su actividad. Por ejemplo, lo que es la siembra, lo que es las empresas agropecuarias, ver con Okay. empresas de transporte que necesitan grandes cantidades de capital para financiarse, son las principales que vienen a este mercado. Ahora, ¿cómo? Sí, no, adelante. No, no, disculpe. Bueno, quería preguntar, es cómo ahora como recomendación usted le daría a esas empresas que quieren comenzar en este mundo, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Buscar una asesoría, también por supuesto tratar de limpiar su estado financiero. ¿Qué es lo que deben hacer las empresas? Te explico. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, muchos países pasa lo mismo, pero en Venezuela particularmente es que el mercado de valores está, la mayoría de las empresas, nosotros tenemos un universo de empresas y nosotros digamos que para nosotros el 20-30% son las empresas que ya poseen una estructura lista para ir al mercado de capitales. El resto de ellas necesita, por supuesto, orientación y adecuación para participar.
¿Qué consejo les doy? Mira, cualquiera de los entes que participamos en el mercado de valores, ya sea calificadora de riesgo, casas de bolsa, la misma Superintendencia Nacional de Valores, está en capacidad de orientar. De hecho, nosotros como calificadora de riesgo tenemos un servicio específico de orientación a empresas que, mira, vienen desde cero, tienen muchas dudas, les da miedo ir de una vez a una casa de bolsa a la superintendencia, vienen con nosotros, entrevista, le damos una asesoría inicial de dónde, cómo puede ser, cómo es la estructura, digamos que más didáctica, y en función a eso ellos van emprendiendo ese proceso, digamos, con más conocimiento, porque el problema tal vez es ese desconocimiento, esa falta es un mercado que no está tan difundido, entonces no se conoce. Así es, bueno, lo importante es difundir esta información para que las empresas también puedan ver las diferentes opciones que hoy en día tenemos. Como les dije, de repente a nivel bancario no podemos optar por créditos, pero hay otras opciones como es las inversiones y ustedes como calificadores de riesgo pues están al día para poder ayudar a las empresas, ¿no? Es correcto, es así. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con el economista Robinson Acosta. Gracias por esta información y seguro más adelante estaremos contactándolo para otras nuevas informaciones que tengan que ver con este tema de lo que es la inversión y por supuesto también de las calificadoras de riesgo. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable, excelente día. Así Gracias. está. También para usted. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Estábamos conversando con el economista Robinson Acosta. Él es experto en calificación de crédito y riesgos para empresas, también presidente de iFin Rating. Bueno, un poco acerca de este nuevo método, no nuevo método, sino que las empresas ya conozcan también estas nuevas opciones para poder invertir y también ser parte de la economía de nuestro país. Con esta entrevista nosotros despedimos esta ronda informativa, por supuesto agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Yo soy Nelly Carolina González, como siempre para mí fue un placer enorme estar con ustedes durante estos 30 minutos de información. Por ahora los dejo con más de Promar Televisión.